y, y poder ingresar a sus hogares, ¿no? Poder ingresar a sus hogares y poder llevar la palabra de Dios. Siempre tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es nuestra roca de salvación. Tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es nuestra fuerza, que la palabra de Dios es la que nos sostiene. Por eso decía el Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, y esta noche queremos hablar un poco de la fe. Tener en cuenta que la fe es la que nos lleva verdaderamente a esa vida eterna. Por la fe nosotros somos salvados. Por la fe nosotros somos curados, somos sanados. Por la fe Dios interviene con todo el poder. O sea, en tanto que nosotros queramos abandonarnos al poder de Dios, debemos confiar primero en su palabra. Miren, la definición más exacta que nosotros podemos recibir verdaderamente es en el libro de Hebreos, ¿no? En el capítulo 11. En el libro de Hebreos nos dice la palabra de Dios que la fe es aferrarse, ¿no?, a lo que se espera. Entonces, ¿qué espero yo cuando le pido algo a Dios? Es que yo estoy convencido verdaderamente de lo que le he pedido, Dios me lo va a conceder. Entonces, en eso radica la fe. La fe es aferrarse a lo que yo espero, dice la palabra. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Entonces, en resumen, la fe, ¿qué cosa es? Es esperar lo que no veo. Lo que no veo, pero lo que yo sí creo. Y yo creo porque confío en Dios. Entonces, en eso radica nuestra fe. La fe radica en no solamente creer en Dios, sino creerle, abandonarse a la fidelidad de Dios y creer que hay poder en nuestra fe. Miren, la fe es algo así como que entramos a un cuarto oscuro y decimos, ahí hay un interruptor. Si tú logras presionar ese interruptor, tendrás luz. Entonces mi fe es convencerme de que cuando yo toco aquel interruptor, habrá luz. Mi fe es creer que cuando yo confío en lo que Dios me ha dicho, eso se hará. Entonces, eso es la fe. La fe es aferrarse a lo que tú esperas. Lo que tú es. Entonces, muchas veces decimos, ay, no sé, no creo, ay, ojalá. Cuando estamos en eso, estamos en duda. Y esa duda también nos lleva a la palabra de Dios. La duda dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Y si no le agradamos a Dios, pues no recibiremos lo que verdaderamente es. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que nosotros confiemos en Él. Eso es lo que le agrada a Dios. A Dios le agrada verdaderamente que confiemos en Él. Entonces, por eso que cuando pasaba en el libro de Marcos, en el capítulo 11, cuando pasaba Jesús con sus discípulos, Jesús intenta comer, no, higos de una higuera. Y como no habían higos, Jesús lanza unas palabras, pero de enseñanza, porque Él es el maestro. Nunca más des fruto de ti. Entonces aparentemente el árbol seguía igual. Pero al siguiente día, cuando ellos pasaban, Pedro mira el árbol y le dice, maestro, maestro, mira, la higuera se ha secado. ¿Y qué dice el Señor? Jesús le respondió, tengan fe en Dios y yo les aseguro que aquel que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no dudare en su corazón, dice el Señor, y cree que sucederá, así se le concederá. Entonces, por eso les decía,
cuando nosotros pedimos algo, no debe haber duda, porque yo no debo dudar de Dios. ¿Por qué no debo dudar de Dios? Porque sé que Él hizo los cielos y la tierra, Él hizo mi cuerpo, Él hizo el aire. Mira, tú estás respirando y tocas tu corazón y no te das cuenta que estás vivo. Eso es un regalo, un milagro de Dios. Esa es la manifestación del poder de Dios. Dios puede restaurar aquello que está caído en un instante, pero Dios nos pide que confiemos en Él. Mi confianza, la fe va atada a la confianza en Dios. Entonces, si no dudare yo en mi corazón, se hará. Miren, hoy día estamos congregándonos nuevamente, no solamente para orar por nuestro hermano Oscar Lenio Sánchez Ruiz, sino también por mí, también por ti, por tu padre, por tu madre, por tu hijo, por tu hermano. Porque quizás nuestros ojos puedan ver lo que físicamente está ocurriendo. Pero yo quiero que veas la mirada de Jesús. La mirada del Señor es una mirada mucho más profunda. La mirada del Señor es una mirada que no solamente ve lo exterior. Acuérdense que cuando eligieron al rey David, van a verlo a su padre Jesé, y David tenía muchos hermanos, hombres fornidos, preparados para la guerra. Entonces, el profeta Samuel se va y el padre le muestra a su primer hijo, que era un hombre muy fornido. El profeta creía que era él, y Dios le decía, no, ese no es. Entonces traigan al otro, y le dice, hemos traído a todos, ya están todos, no, solamente queda un pastorcillo. David, tráiganmelo. Dijo el Señor, ese es. Dice la palabra de Dios, que Dios no ve las apariencias ni lo exterior, porque Dios tiene la capacidad de ver lo íntimo tuyo, lo interior. Por eso es que nosotros tenemos que abrir el corazón a Dios, mostrarle nuestra debilidad, y si no crees, díselo, Señor, yo no creo. Y si crees, dile, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y si dudas, díselo al Señor, pero no muestres una fe que no es agradable a Dios. Entonces, mira, la palabra de Dios, hermano, va mucho más allá. En Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Sin fe es imposible. En Romanos 4:16 nos dice que por eso la fe es el camino. Hermano, todo cuanto tú quieras conseguir, dice la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, y lo crees en tu corazón, Dios ya te lo ha concedido. Este es el milagro de Dios. Este es el milagro que Dios nos hace. El milagro, hermanos, es el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones para que bajo la luz del poder del Espíritu Santo nosotros podamos confiar en un nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. ¿Cuánto podemos confiar en el nombre de Jesús? Si tú estás enfermo, si tú tienes miedos, o sea, las enfermedades no solamente son físicas. Si nosotros vemos en una sanación, la sanación empieza por lo interior. Acuérdense de lo que hizo Jesús cuando le traen a un paralítico. El paralítico, todos querían ver caminar al paralítico y lo ponen frente a Jesús. ¿Para qué? Para que ese paralítico comience a caminar, porque estaba en una camilla. Pero ¿qué vio Jesús? Jesús vio el interior. ¿Quién sabe si ese paralítico estaba para la perdición? No porque sea paralítico no puede estar para la perdición, pero Dios vio mucho más allá. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Qué palabras tan poderosas. Entonces, cuando nosotros perdonamos, escuchen, hermano, esto, aquí estamos con Jesús. Jesús nos dijo que cuando nosotros perdonamos, se sanan nuestras heridas, se curan nuestras enfermedades. La sanación, hermanos, no solamente puede ser por una imposición de manos. La sanación puede ser a través de un confesar tus pecados, a través de un perdonar. La sanación puede surgir por la fe. O sea, Dios tiene 1000 maneras de sanar. Pero ¿cuánto nosotros podemos creer?
Yo les digo, hermanos, así de mi corazón, hermanos de Cajamarca, gracias por esa invitación. Hermanos, yo les puedo decir que mis ojos carnales han contemplado físicamente la gloria de Dios. Porque he visto muchas sanaciones, he visto sanar cánceres, he visto sanar tumores, he visto a personas que han estado así, por los médicos. No, ya no hay reparo en esta enfermedad. Desahuciados. Pero será desahuciado por el hombre. Y acuérdense esto, porque para Dios no hay nada imposible. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Tú mira lo imposible que puede haber para tu vida. Si tu esposo se fue de tu casa, si tu hijo es drogadicto, si alguien está enfermo, no, si la persona vive llena de miedo, de claustrofobias, para Dios no hay nada imposible. Pero ¿qué nos ha pedido esta noche el Señor? Que tengamos fe, nada más, que el Señor nos pide que tengamos fe. Pero dice, como dice Santiago 1:6, pero hay que pedir con fe, sin vacilar. Dice, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a la merced del viento. ¿Han visto cómo están las olas? Van y vienen, van y ese vaivén no le agrada a Dios. Dice el Señor, esas personas no recibirán nada. Entonces, Juan 11:22, en el Evangelio de San Juan también nos dice, pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Hermanos, cualquier cosa. Miren, hay una palabra que para mí siempre me sostiene. Una palabra, y es un solo versículo. Y como quisiera que este versículo no solamente lo apunten en esta hora, que no solamente lo apunten, sino que este versículo lo lleven para toda su vida, que lo apliquen para toda su vida, para cualquier circunstancia, para enfermedades, para tristezas. A veces parece que ya no hay nadie quien nos consuele, parece que se acaba la esperanza, mi fe se desborona, comienzo a dudar, comienzo a tener miedo, y eso, los miedos te hacen retroceder y la fe se cae. Dice Jesús escucha hermano, anote este pasaje para toda tu vida, en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, Juan 15, versículo 7. Hermano, esta palabra es poderosa, escucha lo que dice. Dice, mientras ustedes permanezcan en mí, escucha, y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Pidan lo que quieran y lo conseguirán. Palabras que salen de la boca de Dios, de la boca del Señor, de la boca de Jesús. En la boca del Señor dice, yo soy la verdad y créele. Pero te pide algo Dios. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Hermanos, qué poderoso es esto. Qué poderosa es esta palabra, hermano. Esta palabra, hermano, levanta los sepulcros. Esta palabra transforma de dudas a la fe. Esta palabra levanta al caído. Esta palabra levanta al desanimado. Esta palabra sana al enfermo. Esta palabra rompe cadenas del atado, de los que viven encadenados en esos claustros de miedos. Hay personas que entran a un sitio de oscuridad y comienzan a tener miedo, parece que se ahogan. Hermanos, es por la sencilla razón que nos habló Jesús. Permanece en mí. Permanecer en Cristo significa vivir en Él, vivir con Él, pensar como Él, caminar como Él, vivir como Él, actuar como Él, sentir como Él. Por eso es que en Filipenses, en el capítulo 2, dice, imitemos los mismos sentimientos de Jesucristo. Que Él, teniendo la divinidad, siendo Él Dios, se rebajó a ser hombre y obtuvo una muerte de cruz.
Por eso que Dios dice, le dio el nombre que está sobre todo nombre. El nombre, hermanos, no puedes encontrar un nombre más lindo, un nombre más hermoso, un nombre tan poderoso como el nombre de Jesús. Cuando nosotros decimos a las enfermedades, en el nombre de Jesús, las enfermedades retroceden. Los demonios huyen. Entonces tenemos que confiar en ese nombre que está sobre todo nombre. Hermanos, esto es el mensaje. Nosotros podríamos quedarnos a dar testimonios hasta el amanecer y no terminaríamos de predicar la palabra de Dios. Pero ¿cuánto tú puedes decir, qué linda la palabra? O ¿cuánto tú puedes decir, esto lo voy a hacer y lo haces? Hermanos, el poder de la palabra de Dios está primero. Por eso dice que la fe entra por el oír de la palabra de Dios. En creer. Primeramente, yo te digo, nosotros tenemos frente a nosotros al Santísimo, a Jesús. ¿Cuánto crees que Jesús está ahí contigo? ¿Cuánto crees que Él puede sanar? ¿Cuánto crees que Él puede hacer cosas maravillosas? Hermanos, en la palabra de Dios, si no me falla el disco duro, en Efesios 3:20, escucha lo que dice. Escucha lo que dice en Efesios 3:20. A Dios, escucha hermano lo que dice, a Dios cuya fuerza actúa en nosotros. A Dios cuya fuerza, imagínate, todo ese poder de Dios actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Hermanos, cuánto poder hay en esta palabra. El poder de Dios actúa en nosotros y podemos recibir mucho más de lo que tú estás pidiendo, mucho más de lo que tú imaginas. Oye, yo creo que puede hacer Dios eso. Sí, eso lo crees, puede hacer mucho más. Pero ¿cuánto tú le crees a Dios? Hermanos, en Romanos 4:18, 19 y 20 nos dice, Abraham creyó y esperó contra toda esperanza. Hermanos, ¿qué significa que él cree contra toda esperanza? Miren, Abraham caminaba porque el Señor le dijo que vaya a la tierra prometida. Y Abraham caminaba. Abraham, ¿a dónde vas? Voy a la tierra prometida. ¿Y a dónde queda? No sé. Dios me dijo que vaya por acá y por ahí me voy. Por eso que a Abraham lo llamamos el padre de la fe. ¿Cuánta fe? ¿Cuánto quisiéramos tener, aunque sea la 10ª parte de la fe de Abraham, de la fe de Elías? Contar de la historia de cada uno de los profetas, de la historia de Israel en fe. Son cosas poderosas que a veces nosotros no las hemos tomado en cuenta, porque a veces decimos, al leer la Biblia, me la he leído hasta 3 veces. Pues será así igual que nosotros hemos pasado por el centro de estudios, pero el centro de estudios nunca pasó por nosotros. Juan 11:40 nos dice, Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ay, Marta, Marta. Señor, le decían a Jesús, Señor, ¿pero vas a sacar a Lázaro? Pues ya tiene 4 días muerto. Se acerca al oído de Jesús, le dice, y huele, como decía, ya está apestando, huele feo. 4 días, Señor. Y el Señor le increpa y le dice, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuánto crees? Muchos queremos nosotros que alguno de nosotros sea sanado. Yo te quiero decir algo, como un testimonio de mi vida, cuando a veces he estado leyendo la palabra y predicando, yo he visto 2 ocasiones sanar al Señor. ¿Por qué? Porque la persona se abrió a Dios, se abrió a la palabra. Y nosotros los carismáticos que somos medios locos, decimos, la palabra de Dios tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, el nombre de Cristo tiene poder. Pero ¿cuánto lo crees que tiene poder?
Si lo creyeras, en este momento actuaría la fe. Tu fe. No esperemos que Jesús baje, porque Jesús está ahí contigo. Jesús está allí contigo. Ahí se encuentra el Señor. ¿Y cómo me puedes asegurar eso, hermano? Porque la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Y tú me dices, hermano, pero yo estoy solo en mi casa. Sí, tú y yo somos 2. Y sus ángeles que están al lado del Señor. Y si nosotros invocamos la intercesión de María Santísima y de sus santos, y todos nos unimos en un solo espíritu, pues ya no vamos a ser uno, sino vamos a ser muchos. Y ahí está el Señor. Cree lo que Jesús está ahí. Hermano, Juan 14:12 dice, en verdad le digo, el que crea en mí. Es que hermano, esta palabra de Dios, esta palabra, a mí me estremece cuando Jesús habla y promete. Hermano, la promesa de Dios es promesa en fidelidad. ¿Qué significa en fidelidad? Que la palabra que sale de la boca, dice en Isaías 55, del 8 al 10 hasta el 11, dice que toda palabra que sale de la boca de Dios no regresa a Él hasta que se haya cumplido. ¿Y cuándo se va a cumplir? Cuando yo lo crea. ¿Cuánto le crees a Dios? ¿Cuánto? En verdad le digo que el que cree en mí, yo le digo, hermano, esta es Juan, el Evangelio de San Juan, Juan 14:12, es la locura de la promesa de Dios. Entonces yo les digo, en la palabra dice, el que cree en mí, escucha, está hablando Jesús el Señor, que así, aquí estoy frente a Él, junto a Él, estoy dentro de Él, Él está dentro de mí y yo de Él, porque nos hemos unido en el Espíritu del mismo Dios. En verdad les digo, dice Jesús, el que cree en mí, escucha lo que dice, hará las mismas obras que yo hago. El que crea en mí hará las mismas obras que yo hago. Oye, pero entonces yo te pregunto, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué milagros te acuerdas? ¿Qué milagros conoces? Me comienza a hacer, hermano, Jesús multiplicó de 2 panes y dio a comer a más de 5,000, y sin contar mujeres y niños. También caminó sobre las aguas, levantó de los sepulcros a Lázaro, a la mujer que se iba con su hijo que había fallecido de Naín también, a la niña de 12 años, Talita Kumi, la levantó. Entonces todas estas cosas que hace el Señor, dice, ahora yo escucho, sanó leprosos, sanó enfermos, sanó de todo el Señor, expulsó demonios. Y dice acá el Señor, en verdad le digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago. ¿Qué nos está pidiendo esta noche el Señor? El que nos repite a cada momento. Cree en el Señor Jesús. ¿Qué debemos hacer? Dice la palabra de Dios en Hechos 16:31. ¿Qué debemos hacer para salvarnos? La palabra de Dios es enfática. Cree en el Señor Jesús. Te salvarás tú y toda tu familia. Este cuerpo, hermano, es un cascarón de vida que nos da el Señor, pero pasajera. Pero con el cuerpo resucitado, tan glorioso como el de Cristo Jesús, nosotros resucitaremos, pero ya para vida eterna. Esta es una vida pasajera. Y a veces nos aferramos a estos tiempos. Debemos vivirlo como si fuera el último día de nuestra vida, a plenitud, con alegría, sin quejarnos, sin juzgar, amándonos, respetándonos, perdonándonos. Y verás cómo se abren las puertas de la gloria de Dios y se derraman bendiciones, como dice la palabra de Dios, hasta la última gota. Hermanos, dice, la palabra de Dios nos dice que el que crea en mí. Entonces, ¿qué condición nos pide el Señor? Creer en Jesús. Hará las mismas obras que yo hago. Pero Dios no se queda ahí nomás. Dice, pero ahora que voy al Padre, las harán aún mayores. ¿Por qué dicen que ahora que voy al Padre las harán mayores? Por la sencilla razón
que cuando Jesús asciende a los cielos dice, enviaré al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad, al Paráclito divino. Por eso que los locos carismáticos confiamos en ese poder del Espíritu Santo de Dios, porque hay dones, carismas, gloria y poder. Y lo creemos y confiamos. Estos ojos, hermanos, de mi vida, como testimonio, han visto milagros de Dios. Yo me he quedado así sorprendido. Orábamos y el Señor sanaba. Orábamos y juntaba parejas que estaban así, dispersas. Muchos milagros hace Dios y sigue el Señor. Pero ahora dice, ahora que voy al Padre, aún las harán mayores. ¿Por qué? Porque Jesús asciende a los cielos y envía el Espíritu Santo. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, hermanos, podemos contemplar el poder de Dios. Yo he visto cómo en imposición de manos se han sanado mucha gente. Yo he visto a sacerdotes cuando han hecho exorcismo. He visto como 3, 4 exorcismos. Cómo salen los demonios. Poderoso Dios, por el nombre santo de Jesús. Y aquí de testigo está mi Señor, porque Él lo hace. Nosotros solamente somos instrumentos del poder de Dios en la fe, del poder que hay en su nombre. Gloria a ese Dios humilde, sencillo, pero poderoso. Hermanos, nosotros no debemos dudar. Así como dice la palabra, Abraham no dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creerle a Dios. Abraham confió en Dios. Mi hermano, por eso que en Romanos 4:21 dice que debemos estar convencidos que cuando Dios promete algo, lo cumple. Romanos 4:21. Debemos convencernos, dice la palabra de Dios, que cuando Dios promete algo, lo cumple. Estos ojos han visto caminar gente que estaba en silla de ruedas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto es. Tenemos que paralelamente aprender a perdonar a Dios. Perdonar a nosotros mismos y perdonar al prójimo. ¿Por qué a veces tenemos que perdonarle al Señor? Porque a veces le hemos culpado. Cuando se ha muerto un familiar, lo hemos culpado. Cuando nos ha pasado algo, una desgracia, lo hemos culpado a Dios. Y lo hemos hecho culpable y responsable de eso. Entonces, cuando me acuerdo que en esas terapias espirituales de los seminarios, cuando perdonamos a Dios, el Espíritu Santo se revelaba en ti y te hacía ver que Dios es santo, que es puro. Y es el momento cuando tú sientes esa pureza y el amor de Dios, nosotros comenzamos a pedirle perdón a Dios. Perdona, Señor, qué equivocado estaba, qué errado. Pero Dios es misericordioso. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, a quien nosotros le debemos todo. Hermano, hay algo que también nosotros tenemos que aprender a ser solidarios con las personas. ¿Por qué les digo todas estas cosas? Porque verdaderamente no se trata... Hay personas que a veces cuando hemos estado en el ministerio de sanación, venían personas y decían, vengo para que me haga una sanación. Ellos están pensando que la persona es la que sana. Y se olvidan que hay un nombre que sí sana. Que hay unas llagas poderosas, como dice en Isaías 53:7, ¿no? Que por sus llagas hemos sido sanados. La palabra de Dios dice, sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno dice tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó, a su vez, hagan ustedes lo mismo. ¿Te cuesta perdonar? Sí. Entonces tú me puedes dar 1000 razones para no perdonar y me dices, hermano, pero usted no sabe lo que me hizo. Y todo lo que tú has hecho, crees que Dios no te ha perdonado. A una persona una vez le dije, ¿por qué no lo perdona? Ay, hermano, que usted no sabe lo que me ha hecho. Yo le digo, si tú hubieras hecho eso, ¿tú crees que Dios te perdonaría? Bueno, yo creo que Él sí me perdonaría. ¿Y tú te crees superior a Dios a no perdonar? Entonces nosotros, para perdonar, hermanos, tenemos que primero querer.
perdonar. Segundo, pedir la gracia del Espíritu Santo de Dios. Y bajo la gracia y el poder del Señor, esa fortaleza que nos da el Señor, nos da una gracia de perdonar. Hermanos, quiero compartirles algo para ir terminando y entrar en la oración. Porque a veces nosotros queremos ya que la oración se haga y ser sanado rápido, ¿no? Pero no dejamos que la palabra actúe. No dejamos que esa palabra actúe. Entonces, yo te puedo asegurar que si tú abres tu corazón en la palabra de Dios, antes de que tú le pidas algo a Dios, Él ya te ha sanado. Porque la palabra tiene el poder de sanar. Tiene el poder de sanar. Yo les quiero compartir algo. Miren, una vez me acuerdo que había una hermana que me dijo: hermano Hugo, por favor, quiero conversar con usted. Y me fui y nos encontramos en el templo y me contó una historia muy larga que la vamos a reducir. Ella tenía cáncer y le iban a hacer quimioterapia, pero la plata que había reunido de las colaboraciones, de las actividades, de todos esos tiempos que había hecho, reunió su plata y una persona le roba esa plata. Entonces, ¿qué hago, hermano? Vamos a orar. Y el Señor sabe lo que le dijo: perdónalo. Y se dijo: hermano Hugo, ¿cómo voy a perdonar a esa persona que me ha robado mi plata? Y comenzó a hablar: tranquilo, que estás en el templo, no hables esas cosas, le decía. Bueno, vamos a seguir orando, pues. Seguimos orando, hermanos, y el Señor pedía que lo bendiga a esa persona. Pero ¿cómo voy a bendecir? Usted se ha vuelto loco, hermano. ¿Cómo voy a bendecir a esa persona que tanto daño me ha hecho? Es lo que pide el Señor. Le digo: mira, vamos a hacer una cosa. Yo he cumplido con mi parte, tú tienes que cumplir con la tuya. Pídele la gracia a Dios y perdónalo, y si puedes te vas a confesar. Eso fue el día sábado. El martes o miércoles, no me acuerdo bien, fuimos con mi esposa y mi hijo a su grupo de oración. Hermanos, cuando pidieron testimonio, cuando dijo: a ver, ¿quién quiere dar testimonio?, la hermana se levanta y dice: quiero testimoniar que Jesús me ha sanado. Ella tenía un cáncer terminal. Y todos se quedaron calladitos. Hermana, pero ¿por qué dice usted que ya le ha sanado si no puede comprobar nada? Es que yo, cuando estaba alabándole a Dios, en la alabanza también te sana el Señor. Cuando yo estaba alabándolo, escuché una voz que me dijo: yo te he sanado tu cáncer. Y ella volteó a mirar y no había nadie, dice. Y lo escuchó 3 veces, dice. Y por eso fue a dar tu testimonio. Sucedió, hermanos, que cuando fueron a hacerle sus análisis, no encontraron a su médico, y el otro médico le vuelve a hacer nuevos análisis. Y le dice el médico con los resultados, le dice: señora, ¿por qué ha traído a esta chica acá? Usted me dice que tiene cáncer, pero aquí los análisis dicen que usted, esta hija de usted, no tiene nada. Había sido sanado. Yo les pregunté a los hermanos: ¿en qué momento fue sanada? Ella. ¿Sabes cuándo fue sanada? Cuando ella perdonó. Cuando ella perdonó a esa persona y comenzó a bendecirle, soy testigo de esa sanación de cáncer por el perdón. O sea, Dios te sana por el perdón, te sana en la oración, te sana en el Santísimo, te sana en los sacramentos, te sana por la fe, por el nombre de Jesús, por sus llagas, pero siempre en el nombre de Jesús. Entonces, esto es lo que hace Dios. Esto es lo que hace el Señor. En Segunda de Crónicas, miren lo que nosotros estamos viviendo en estas pandemias. Pero dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, escuchen, el nombre de Dios. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, y entonces yo los oiré desde los cielos,
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos, dice el Señor, a su oración, a esa oración que se haga en este lugar. Esta es palabra de Dios. Hermano, nosotros podemos seguir en esta noche hablando tanto de Dios, predicando su palabra, gozándome yo en su palabra. Yo me gozo predicándole a Dios. Pero ¿cuánto tú le puedes creer? Hoy día nos pidieron orar por Oscar. Yo te digo, Oscar, no tengas miedo. El Señor está contigo. Dios es inmensamente bueno y misericordioso. Una enfermedad no derriba la fe, al contrario, fortalece nuestra fe, hace que crezcamos en fe, porque Dios es más grande que una enfermedad. Dios es más grande que una religión. Dios es más grande que una doctrina. Porque dice la palabra de Dios que ni los cielos le contienen. Que ni los cielos le contienen. Entonces, ¿cuánto mi corazón se doblega a Dios? Todo. ¿Cuánto mi corazón confía en Dios? Todo. Permítanme orar en esta hora de misericordia. Padre Celestial, tus hijos de Cajamarca están frente a ti. Las redes sociales están abiertas para ti, mi Señor. Y hay un pueblo que gime de tristeza. Hay un pueblo que clama de dolor. Hay un pueblo que suplica en su angustia. Tu palabra dice, Señor, en mi angustia yo clamé al Señor y Él vino en mi auxilio. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, ven en nuestro auxilio. Jesús, 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 nuestro corazón cree que tú estás aquí, Señor. Nuestro corazón cree, Señor, que por tus llagas hemos sido sanados. Tu palabra dice, amado Dios, tu palabra dice, Señor, impongan las manos y sanen a los enfermos y en mi nombre expulsen los demonios. Porque tú nos diste autoridad en tu nombre, Señor. Y yo me gozo, Señor, de tu poder. Oh preciosa sangre de Jesús, que el poder de tu sangre, Señor, comience a vertir en esta hora en cada uno de mis hermanos de estas redes sociales, de cada uno de mis hermanos que está clamando. Mire esas lágrimas, Dios. Enjuga cada lágrima, Señor. Enjuga cada lágrima. Llévala a tu corazón, Señor, y viértelas, mi Señor, sobre sus cabezas. Impón las manos, Jesús, en cada uno de mis hermanos, especialmente en mi hermano Oscar Lenio Sánchez Ruiz. Los médicos, Señor, dicen que él tiene cáncer. Y qué bueno, Señor, para que así este pueblo pueda contemplar tu gloria, Señor. Oh preciosísimas llagas de Jesús. Derrama por esas llagas, Señor, la unción sanadora, Señor, en tu sangre. Y que tu sangre, Señor, comience a posarse en el corazón de mis hermanos, especialmente, Señor, de Oscar.
y que cada vez que lata su corazón, lo que brota, Señor, en cada latido, ya no sea sangre nuestra, Señor, sino tu preciosa sangre, Jesús. Que tu sangre comience a irrigar, Señor, el corazón, las arterias, las venas. Tu sangre preciosa se desplace, Señor, por todos los sistemas de nuestro cuerpo, Señor. Por el sistema sanguíneo, por el sistema óseo, Señor, todos sus huesos, las coyunturas de sus huesos, mi Señor. Los tendones, Dios, sean sanados en el nombre de Jesús. Sana, Jesús, toda enfermedad en este momento, porque tu palabra dice, Señor, que tú pasabas por las comunidades y las sinagogas sanando a todos los enfermos. Que todos quedemos saciados de sanidad plena, Dios, en el nombre de Jesús. Pasa tocando, Señor, tumores, cánceres, leucemia, virus. Y en tu nombre, Señor, atamos todas estas enfermedades. Las arrancamos, Jesús, y las ponemos a los pies de tu Santa Cruz. Hoy día, Señor, testimoniarán tus hijos. Espíritu Santo de Dios, pósate sobre cada uno de mis hermanos que están en estas redes sociales. Sí, Señor, de estas comunidades, del YouTube, Señor, del Facebook, de todas estas redes sociales, que se comparte esta noche, Señor, tu gloria, porque yo creo que tú estás sanando, Señor, estás actuando. Hoy, Señor, contemplaré una vez más los milagros de tu misericordia, Señor. Pasa sanando, mi Señor, esa columna, mi Señor. Pasa sanando cualquier enfermedad, Señor, de los músculos. Pasa sanando, Señor, cualquier enfermedad, Señor, toda enfermedad del sistema digestivo, Señor. Sana, Señor Jesús, en esta hora. Sana, Jesús, en esta hora. Gastritis, Helicobacter. Sana, Jesús, úlceras, en el nombre santo tuyo, Jesús. Sana ese colon, mi Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cómo testimoniarán esta noche, Señor? Gloria a ti, Señor. Hoy día contemplan tu gloria, Señor Jesús, porque yo creo que tú estás aquí, obrando, Señor. Y mi corazón confiando en tu nombre, Jesús, Jesús, Jesús. Hoy día este pueblo, Señor, como aquel ciego que gritaba tan fuertemente: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Dice la palabra de Dios, mi Jesús, que cuando él gritaba, los quisieron hacer callar. Y mientras lo intentaban hacer callar, él gritaba más fuerte. Y tú te detuviste, Señor, y dijiste: tráiganlo. Y le preguntaste, igual le preguntas a este pueblo, Señor: ¿qué quieres que haga por ti? Y él te dijo: que vea, Señor. Y tú le dijiste: que se haga conforme a tu fe. Qué bueno eres, Jesús. Qué santo eres. Qué amoroso eres. Cuánta misericordia hay en tu corazón. Entra, Jesús, en esos hogares. Entra, Jesús, en aquella persona que en esta hora está diciendo: yo no iba a venir, y la estás tocando y la estás liberando, Señor, de vicios. Bendito sea tu nombre, Señor. Qué poder hay en tu nombre, Señor, que los espíritus inmundos huyen al escuchar tu nombre, Jesús. Bendito sea ese momento, Señor, que cuando vinieron a arrestarte y preguntaron: ¿quién es Jesús el Nazareno? Y cuando tú mostraste tu nombre, porque tu nombre es
yo soy. El yo soy, el nombre más hermoso que puede haber. Cuando tú les dijiste yo soy, dice la palabra de Dios que los soldados retrocedieron y cayeron al suelo. Así caigan en tu nombre, Señor, todas las enfermedades, los espíritus inmundos, toda atadura ancestral, se caigan los miedos en el nombre de Jesús. Sean libertados tus hijos. Hermanos, yo los reto en esta hora. Aquello que tú crees que es imposible, que le pidas en esta hora a Dios. Pídele, Señor Jesús, en tu nombre te pido esto. Pídele por esa enfermedad, pídele por ese hijo, pídele por tu matrimonio, pero confía en Él. Pídeselo en el nombre de Jesús. Dice el Señor, si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué podemos decirte, Señor? Gracias, gracias, gracias por tu inmenso amor, porque mi corazón, Señor, confirma que hay fidelidad en tu palabra, que hay poder en nuestra poca fe, Señor. Tú dijiste, Señor, si tu vida es un granito de mostaza, así es nuestra fe, pequeñita, Señor. Pero tu poder no tiene límites, Dios. Gracias. Que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No te olvides de darle gracias a Dios. Y todo lo que ha hecho el Señor esta noche es un regalo que Él nos da para la gloria y honra de su nombre. Amén. Dios los bendiga, hermanos de Cajamarca, y a todos mis hermanos. Gracias a todos mis hermanos de estas redes sociales. Amén, amén, amén.